Queridísimos hermanos, estamos celebrando este tercer domingo de Pascua. El Evangelio de este domingo de San Lucas nos ubica en el domingo propio de la resurrección. Recordemos, Jesús ha subido a Jerusalén, ha subido la semana anterior al Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es aclamado como rey. Toda esa semana se queda en Betania con Marta, María y Lázaro, y va eventualmente al templo hasta que el jueves por la noche hace preparar para la última cena, que eso es en Jerusalén. Hasta el día de hoy se conserva ese lugar donde Jesús celebró la última cena, y de ahí se retira al huerto de los olivos, a Getsemaní, para rezar, donde es apresado. Eso es a la medianoche aproximadamente. Ahí es llevado ante el tribunal, ante los judíos, Anás, Caifás, donde es condenado. Pero como los judíos no podían condenar a muerte, lo llevan ante Pilato, ¿sí? Y lo llevan al empedrado, al Gábata, que es el lugar donde estaba Pilato. Ellos se quedan afuera porque no pueden entrar. Bueno, Pilato primero empieza el juicio, se da cuenta que es injusto, lo manda Herodes, vuelve nuevamente a Pilato, hasta que Pilatos se lava las manos cerca del mediodía y pide que sea crucificado, y lo llevan a crucificar. Jesús es crucificado y a las 3 de la tarde muere. Poco después es enterrado, pasa toda la tarde de ese viernes en el sepulcro, todo el sábado completo, ¿sí? Y en la madrugada del domingo van las mujeres muy de temprano. Es el evangelio que leímos el domingo de la resurrección. María Magdalena y María van al sepulcro, encuentran la piedra quitada, iban caminando y pensando, bueno, ¿quién nos moverá la piedra? Porque iban a ungir nuevamente el cuerpo de Jesús. Cuando llegan, la piedra está quitada, les llama la atención, se asoman, Jesús no está, aparecen unos ángeles y le dicen que está vivo. Entonces vuelven corriendo a Jerusalén y le avisan a los apóstoles, y los dos primeros que vienen son Pedro y Juan. Por eso el texto dice, algunas mujeres fueron, le avisaron a los discípulos, fueron algunos nuestros. Bueno, los que van son Pedro y Juan. Pedro es el que relata, Juan es el que relata. Juan dice, íbamos los dos, dice, el discípulo más joven llegó primero, más ágil, más juventud, pero no entra Juan. Llega hasta la puerta del sepulcro y no entra por respeto a Pedro, que era el emblema de la comunidad de los apóstoles. Cuando llega Pedro después, Pedro entra y ahí entra Juan con él. No encuentran nada, ven la sábana santa, que es lo que se conserva hasta el día de hoy, el sudario, que es el que envolvía la cabeza. La sábana santa estaba en el lugar como si el cuerpo hubiera sido así abstraído, que es proceso de la resurrección de Jesús. Por eso queda impresa en la tela, en la imagen, el negativo del cuerpo de Cristo, algo que incluso la ciencia en el día de hoy no alcanza a explicar. Pensemos, hace 2000 años ni existía el concepto del negativo de la fotografía, que después se descubrió muchísimo después. La radiación que el cuerpo expulsó al resucitar es lo que plasmó la imagen en la tela, y queda el anverso de lo que es el cuerpo. Bueno, hasta el día de hoy eso sigue siendo un gran signo que no tiene explicación lógica. Lo cierto es que entran y está la tela. Es decir, no es que Jesús se levantó y corrió la sábana como cuando uno se levanta de la cama, sino que eso quedó como si el cuerpo se hubiera, es proceso de la resurrección. Ven eso y creen. Eso dice San Juan. Vimos y creímos. Aunque todavía les costaba entender que tenía que suceder esto. Por la tarde, el texto que acabamos de escuchar, de ese mismo domingo, tal vez después de almorzar, estos discípulos dicen, bueno, vamos a Emaús. El texto es muy bello porque nos describe la situación de estos discípulos. No son los apóstoles, pero forman parte de ese grupo que seguía a Jesús. ¿Por qué digo? Porque hay una descripción muy, muy particular del estado de ánimo de los discípulos. Van cabizbajos, van tristes, nostálgicos, desanimados, conversando lo que ha sucedido. Y esto es interesante porque a pesar de que Jesús ya resucitó, a pesar de que las mujeres fueron, que los ángeles le dijeron que había resucitado, que fue San Juan y San Pedro y que dijeron que el cuerpo no estaban, ellos siguen tristes. Y esto no es un dato menor.
Porque lo más lógico, si Jesús en tantas ocasiones había dicho que iba a resucitar y de pronto el cuerpo no está, las mujeres dicen, no, los ángeles, aparecieron los ángeles. Ellos el relato de los ángeles lo dan como si fuera irreal. Sí, dicen que aparecieron unos ángeles, como si fueran estas locas que están diciendo cualquier cosa. Es decir, no creen ellos. Y en esta situación, en este contexto en el que ellos tristemente van caminando, se aparece Jesús. Y no lo reconocen. Algo impedía, nos dice el Evangelio, que lo reconocieran. Y esto también es un dato significativo. ¿Por qué no lo reconocen a Jesús? ¿Por qué no se dan cuenta de que es Él que empieza a caminar? Que les pregunta de qué charlaban en el camino, y eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido. ¿Qué cosa le dice Jesús haciéndose el desentendido? Lo de Jesús, que era un gran profeta, que nuestros sumos sacerdotes lo condenaron a muerte. A todo esto esperábamos que Él resucitara, porque Él iba a liberar a Israel. Pero lo dan todo en tiempo pasado. Como decir, fue una esperanza, pero bueno, ya vemos que no es real. Dice, es cierto, algunas mujeres fueron, encontraron el sepulcro vacío, pero ellos siguen sin darse cuenta de lo que está sucediendo. La clave para comprender lo que le pasa al corazón de estos discípulos tiene que ver precisamente con la fe y con la caridad. La fe, yo creo lo que me ha revelado Dios, creo en su palabra, pero esa fe, si no está unida a las obras, es una fe hueca. Esto lo dice Santiago, el apóstol Santiago. La fe auténtica está acompañada por las obras. Y las obras no es otra cosa que la caridad. El efecto no es simplemente decir creo en Dios, sino obrar en consecuencia. La clave la encontramos en estas dos virtudes que son fundamentales. Hay un pasaje posterior a esto, cuando Jesús ya le dice a los apóstoles que los va a ver en Galilea. Los apóstoles después de Jerusalén se van a Galilea, a la patria de Pedro, que es Cafarnaún. Cafarnaún está sobre las orillas del mar de Galilea. Pedro, llegada la noche, dice, voy a pescar, vamos contigo. Algunos apóstoles lo acompañan. Pensemos que ahí también vive el hermano de Pedro, Juan, el hermano de Juan, Santiago. Van con Jesús, están toda la noche intentando pescar y no pescan nada. Toda la noche. Esta imagen de Pedro con los apóstoles sin Jesús y no pescan. Al amanecer aparece Jesús. Los tiempos en la Sagrada Escritura son muy importantes y muy significativos. Al amanecer van las mujeres al sepulcro, ¿sí? Y encuentran que Jesús no está. Al atardecer estos discípulos van hacia Emaús, al atardecer, al caer la noche. De hecho, cuando llegan a Emaús le dicen a Jesús que hace ademán de seguir, quédate con nosotros porque ya es tarde y oscurece. Esta imagen del día y la noche, de la luz y de las tinieblas. Jesús aparece al amanecer y le dice, muchachos, ¿tienen algo para comer? Los apóstoles no pescaron nada en toda la noche. No tenemos nada. Dice, tiren la red a la derecha. Tiran la red sale llena de peces. Juan lo reconoce. Es el Señor. Los otros no lo reconocieron. Pedro enseguida se ciñe lo que tenía puesto y se tira al agua, no quiere esperar llegar con las balsas, estaban a unos 100 metros, pero él quiere ir nadando y llegar cuanto antes ante Jesús. Pero este dato, Juan es el que lo reconoce. Una de las bienaventuranzas habla precisamente de la pureza y del amor. Los puros verán a Dios. Juan es el apóstol puro. Es el apóstol amado por Jesús. En el Evangelio de San Juan, cada vez que San Juan se refiere a sí mismo, ¿qué dice? El apóstol al que Jesús amaba. Y es el apóstol que tiene la dicha inmensa de recostar su cabeza en el pecho del Maestro en la última cena. Así que evidentemente Jesús lo quería. Era el más joven de todos los apóstoles. El más joven, y es el único que estuvo al pie de la cruz. El único. Los otros apóstoles maduros, grandes, hombres ya con experiencia y con un montón de cosas, ninguno está al pie de la cruz. Sí, San Juan. Y San Juan es el que reconoce a Jesús. Jesús ama a San Juan y Juan ama a Jesús. Y por eso puede descubrirlo y verlo. Algo que los discípulos de Emaús no hacen. Pero la respuesta a lo que sucede en el corazón de los discípulos lo encontramos al final. Cuando
cuando se sientan, que lo invitan a Jesús a pasar, Jesús pasa, cuando parten el pan, ahí ellos lo reconocen. ¿Y qué dicen los apóstoles? ¿No ardía acaso nuestro corazón cuando nos enseñaba las Sagradas Escrituras? Y cuando uno dice me arde el corazón, ¿a qué nos referimos? Al amor. Es decir, ese ardor del corazón es el amor. Jesús en el camino suscita en ellos el amor hacia Él, explicándoles las Sagradas Escrituras con la imagen tan significativa de la Eucaristía al partir el pan y al dar la bendición. En ese momento los discípulos se dan cuenta de que es Jesús. Y era tal la alegría que a pesar de que es de noche y que es peligroso, no les importa y vuelven a Jerusalén. Se encuentran con los apóstoles a domingo a la noche. Los apóstoles le dicen, sí, se ha parecido a Jesús, se ha parecido a Simón. Ellos cuentan lo que les ha pasado. Este evangelio sintetiza nuestra vida cristiana. El camino de Jerusalén a Emaús es nuestra vida. Esa vida por la que nosotros recorremos en la tristeza de las aflicciones del mundo, porque el mundo nos llena de aflicciones, vivimos en un valle de lágrimas, como dice la salve. Así es nuestra vida. Y a pesar de esas aflicciones, Jesús se acerca, Jesús camina con nosotros y Jesús nos marca el camino de la esperanza. Como lo hizo, recuerdan el texto bellísimo que leíamos en Cuaresma de la Samaritana, esta mujer que va a buscar agua física para saciar su sed, se encuentra con Jesús y en ese diálogo con Jesús, Jesús empieza a suscitar en ella la sed de Él. Y esta mujer que buscaba agua física termina anhelando el agua que salta hasta la vida eterna. Pero no solamente esto, sino la transformación de toda su vida. La samaritana, con ese encuentro con Cristo, cambió su vida, absolutamente. Porque después que Jesús le dice, ve y busca a tu marido, y ella le dice, no tengo marido. Bien has dicho, porque has tenido 5 y el que tienes ahora tampoco es tu marido. ¿Qué hace ella? No se enoja con Jesús. Al contrario, se llena de alegría y va al pueblo y le dice, he encontrado el profeta, ¿no será el Mesías? Me ha dicho todo lo que hice. Pero no lo dice enojada porque Jesús dejó en evidencia sus miserias. No, al contrario, está alegre porque Jesús le ha cambiado la vida. Pero Jesús progresivamente va suscitando en ellas el deseo de Él y el deseo de la felicidad, que era lo que tanto anhelaba, buscándolo en las cosas del mundo y que no encontraba, y que de pronto encuentra en Jesús. Y esto mismo pasa con los discípulos de Emaús, van tristes. ¿Y cómo termina el Evangelio? Llenos de alegría volviendo a Jerusalén. Esta imagen muy fuerte. Van tristes, cabizbajos, nostálgicos, con una tristeza que invade toda su vida y de pronto vuelven llenos de alegría, transformados interiormente. Jesús les ha cambiado la vida. Estos evangelios de este tiempo son muy bellos porque son una invitación a renovar nuestra fe en ese Jesús que no solamente murió, sino que resucitó. Y esa resurrección es la que transforma también nuestra vida. Que este tiempo de Pascua, lleno de gozo, también nos ayude a vivir profundamente la alegría del Evangelio, la alegría de la buena noticia que nos trae Jesús. Ave María Purísima.